Nunca imaginé que el hombre que me dejó sola justo cuando más lo necesitaba terminaría siendo el mismo que volvería para salvarme la vida. Me llamo Clara Martínez. Tengo 42 años. Siempre pensé que mi matrimonio con Álvaro Jiménez, de 45 años, era sólido. Llevábamos 15 años juntos, con altos y bajos como cualquier pareja. No teníamos hijos, pero compartíamos todo, casa, viajes, sueños. Nuestra vida era tranquila, de esas que a veces se vuelven monótonas, pero con el cariño intacto. O eso creía. Hace un año todo cambió de golpe. Una tarde cualquiera, tras sentirme extrañamente cansada, fui al médico. Después de varias pruebas me dieron la noticia que nadie quiere escuchar cáncer de mama avanzado. Mi mundo se desmoronó. Recuerdo haber llegado a casa con el papel del diagnóstico en la mano temblando. Cuando se lo conté a Álvaro, esperaba que me abrazara, que me dijera que íbamos a salir adelante juntos. Pero su rostro se endureció. No dijo nada en ese momento, solo salió de la habitación. Al día siguiente, me sentó en el salón. Con voz fría, casi mecánica, me soltó Clara: «No puedo con esto. No quiero vivir con la tristeza ni con la enfermedad. Necesito seguir con mi vida. Quiero el divorcio». Sentí como si me arrancaran el alma. No entendía nada. ¿Cómo podía decirme eso justo cuando más lo necesitaba? No tuve fuerzas para discutir. Acepté el divorcio como una autómata. Firmé los papeles y me quedé sola. Los meses siguientes fueron los más duros de mi vida. Entre quimioterapia, dolores, náuseas y agotamiento físico, apenas podía mantenerme en pie. Perdí el cabello, la energía y casi la esperanza. Mi familia vivía en otra ciudad y mis amistades poco a poco se fueron alejando. Parecía que el cáncer no solo consumía mi cuerpo, sino todo lo que era yo. El dinero también comenzó a escasear. Vendí joyas, muebles, lo que pude para pagar medicamentos. Las noches eran eternas, llenas de llanto y miedo. Me sentía completamente abandonada, pero había algo dentro de mí que se negaba a rendirse. Cada mañana me decía: «Resiste, Clara, un día más». Me aferraba a esa pequeña chispa de vida. Así pasaron 7 meses. Justo cuando pensaba que no podría más, ocurrió algo inesperado. Era una tarde gris y lluviosa. Acababa de regresar del hospital con el cuerpo hecho trizas por la última sesión de quimio. Apenas había cerrado la puerta cuando escuché el timbre. Arrastrando los pies abrí con desgano y ahí estaba él, Álvaro, con la barba crecida, los ojos rojos de tanto llorar, la ropa arrugada. No parecía el mismo hombre que me había dejado. Durante unos segundos no supe si estaba soñando o delirando. Él bajó la mirada y dijo en voz temblorosa: «Clara, he cometido el peor error de mi vida». No supe qué responder. La rabia, el dolor, el desconcierto me nublaban. Cerré la puerta de golpe. No quería escucharlo. Pasé toda la noche sin pegar ojo, recordando sus palabras, preguntándome qué quería ahora. ¿Por qué volver? ¿Acaso la culpa lo había carcomido? ¿O simplemente no tenía a dónde ir? Al día siguiente su hermana me llamó. Me dijo que Álvaro había caído en una profunda depresión al poco tiempo de irse, que estaba en terapia, que había entendido lo que había hecho, que llevaba semanas intentando encontrar el valor para venir a verme. Yo no sabía qué pensar. Parte de mí quería que se marchara para siempre. Otra parte anhelaba no sentirme tan sola. Así fue como, con el corazón dividido, acepté que viniera a hablar conmigo. No sabía si iba a perdonarlo. No sabía si podía volver a confiar. Solo sabía que por primera vez en meses algo había cambiado en el aire. Y esa fue la primera vez que entendí que mi historia estaba lejos de terminar. Era una tarde gris. Estaba regresando del hospital, arrastrando los pies con el cuerpo hecho polvo, después de otra sesión de quimioterapia. El aire estaba cargado de humedad
y el cielo amenazaba tormenta. Solo quería llegar a casa, ponerme el pijama y tumbarme en el sofá. No esperaba nada ni a nadie. Estaba cerrando la puerta cuando sonó el timbre. Mi primer instinto fue ignorarlo. No tenía ánimo para recibir visitas, pero tras unos segundos sonó de nuevo insistente. Suspiré y con esfuerzo caminé hacia la puerta. Al abrir, me quedé petrificada. Ahí estaba él, Álvaro, el hombre que me había dejado en el momento más cruel de mi vida. La persona que juró amarme en la salud y en la enfermedad y que en cuanto escuchó la palabra cáncer, huyó como un cobarde. Estaba irreconocible. Tenía la barba crecida, ojeras profundas, la ropa arrugada y una expresión de derrota en el rostro. Sus ojos, en otro tiempo seguros y brillantes, ahora estaban apagados, llenos de culpa. Clara. Su voz se quebró. He cometido el peor error de mi vida. Por un instante, una mezcla de emociones me golpeó como una ola sorpresa. Rabia, tristeza, confusión. Sentía que el corazón me latía en la garganta. Lo observé sin decir nada. Era como si el tiempo se hubiera detenido. Durante esos interminables segundos, reviví cada momento de soledad, cada lágrima derramada en las noches frías, cada consulta médica a la que fui sola. Y ahora él estaba allí, como si pudiera deshacer todo con una frase. Recuperé el control. No tienes derecho a estar aquí, solté con la voz temblorosa. Él tragó saliva, dio un paso hacia adelante, pero levanté la mano para detenerlo. Vete, no quiero escucharte, añadí sintiendo que el aire me faltaba. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Por favor, solo escúchame un minuto, suplicó. Pero el dolor era demasiado fresco, demasiado hondo. Sin más, cerré la puerta con fuerza. Me quedé del otro lado apoyada contra la madera temblando, la respiración agitada, el pecho oprimido. Lágrimas brotaron sin control. No entendía por qué su presencia me afectaba tanto. ¿Acaso todavía quedaba algo de aquel amor? ¿O era solo la rabia por todo lo que me había arrebatado? Pasé la tarde entera en un mar de pensamientos. No podía quitarme su imagen de la cabeza. Esa mirada de arrepentimiento, esa voz rota. ¿Era real? ¿O solo otra artimaña para calmar su conciencia? A la noche el celular vibró. Era un mensaje de Elena, su hermana. Dudé en abrirlo, pero la curiosidad me ganó. Clara, sé que no quieres saber nada de Álvaro, pero necesito decirte algo. Después de que te dejó, se vino abajo. Cayó en depresión. Ha estado en terapia y todo este tiempo ha querido volver a verte, pero no se atrevía. Por favor, no lo juzgues tan rápido. Leí el mensaje varias veces. No sabía qué pensar. Una parte de mí quería odiarlo para siempre. La otra, no podía evitar sentir un atisbo de compasión. Esa noche no pegué ojo. La mente era un torbellino. Debía escucharle. Era capaz de enfrentar ese pasado sin romperme de nuevo. Al amanecer el timbre sonó otra vez. Abrí la puerta con el corazón encogido. Álvaro estaba allí de nuevo con una bolsa de supermercado en la mano. No vengo a molestarte, dijo en voz baja. Solo traje algunas cosas que pensé que podrías necesitar. No espero nada, solo quiero ayudarte. Aunque no me quieras ver. Me quedé paralizada. No supe qué decir. Finalmente, sin mirarlo, le permití dejar la bolsa en la cocina. Él se marchó en silencio. Me senté en el sofá viendo la puerta cerrarse tras él. Mi corazón estaba en guerra consigo mismo. Algo me decía que este no sería el final. Era solo el principio de algo que jamás imaginé vivir. Mi reacción no fue de alegría, sino de ira. Después de todo el abandono esperaba que lo perdonara. ¿Acaso creía que con unas disculpas podía borrar meses de dolor, de soledad, de noches interminables en las que deseé desaparecer?
Lo corrí sin contemplaciones. «Vete, Álvaro», le grité con la voz rota. «No tienes derecho a volver. No ahora. No después de todo lo que hiciste». Vi cómo sus hombros se encogían como si cada palabra le pesara como una losa. Aún así, dio un paso atrás, sin intentar forzar nada más. Solo asintió con la cabeza cabizbajo y se marchó sin decir palabra. Cerré la puerta de un portazo y me desplomé en el suelo temblando. Lloré hasta quedarme sin lágrimas. Era una mezcla de rabia, tristeza y, aunque me costara admitirlo, también de confusión. ¿Por qué ahora? ¿Por qué no cuando lo necesité de verdad? Esa noche me costó conciliar el sueño. La imagen de Álvaro derrotado en el umbral de mi puerta volvía una y otra vez a mi mente. Pero no podía permitirme sentir pena, no después de cómo me había dejado. Alrededor de las 2 de la madrugada el celular vibró. Era un mensaje de Elena, su hermana. Dudé en abrirlo, pero la curiosidad terminó por ganar. «Clara, sé que todo esto es difícil para ti, pero necesito contarte algo. Álvaro no ha sido el mismo desde que se fue. Cayó en depresión, estuvo muy mal. Ha estado en terapia durante meses. No lo justifico, porque lo que te hizo no tiene perdón, pero de verdad quiere ayudarte aunque sea desde afuera. Solo no le cierres la puerta del todo». Me quedé mirando la pantalla largo rato. Depresión, terapia. Parte de mí quería no creer ni una palabra. Otra parte, bueno, no podía negar que había visto en sus ojos algo que no era simple remordimiento superficial. Pasaron los días. Intentaba seguir mi rutina, aunque rutina era decir mucho. Mi vida giraba entre el hospital, la casa y mi lucha por mantener la cabeza en alto. Pero el mensaje de Elena me perseguía, y también su presencia reciente. Cada vez que cerraba los ojos, revivía la escena de aquel encuentro en la puerta. Un viernes, al regresar de una sesión particularmente agotadora, encontré una pequeña bolsa colgada del pomo de la puerta. Dentro había frutas frescas, unos tés especiales para aliviar las náuseas y una nota simple. «No espero que me perdones. Solo quiero ayudarte a sentirte un poco mejor. Álvaro». Me quedé con la bolsa en las manos sin saber qué hacer. Mi primera reacción fue de enojo. ¿Qué pretendía con eso? Redimirse. Comprarme con frutas y té. Sin embargo, el cuerpo me traicionaba. Sabía que necesitaba esas cosas. Y también que no tenía a nadie más que me las trajera. Decidí no responder. Quería mantener las distancias claras, pero los días siguientes, pequeñas muestras de ayuda seguían apareciendo, sin insistencia, sin presencia física, solo gestos discretos. Una tarde, al salir del hospital, lo encontré esperándome a distancia, apoyado en su coche. No se acercó, no me dijo nada, solo levantó la mano en señal de saludo y se quedó ahí, por si necesitaba que me llevara. Mi primer impulso fue ignorarlo, pero cuando me di cuenta de que apenas podía sostenerme en pie, el orgullo tuvo que ceder. Caminé hacia el coche. «No creas que esto cambia nada», le advertí con voz firme. «Lo sé», respondió simplemente. Me ayudó a subir sin más palabras. El trayecto fue en silencio. Ni una palabra, ni un intento de conversación. Al llegar a casa abrió la puerta del coche y me ayudó con delicadeza. «Gracias», murmuré casi sin querer. Él asintió y se marchó. Esa noche me sentí más confundida que nunca. La desconfianza seguía ahí férrea como un muro, pero no podía ignorar el cambio en su actitud. ¿Era real? ¿Era posible que alguien que había hecho tanto daño estuviera intentando de verdad reparar algo? No tenía respuestas. Solo sabía que mi mundo, que ya era bastante incierto, acababa de volverse aún más complicado. Y aunque no quería admitirlo, algo en mi interior empezaba a querer entender ese cambio. Muy a mi pesar. Dudaba, pero acepté que me acompañara a una cita médica.
No fue una decisión sencilla. Durante días me debatí entre el orgullo herido y la necesidad de contar con alguien. Mis fuerzas estaban al límite, y el simple hecho de trasladarme al hospital se había convertido en un suplicio. Cuando le escribí para decirle que podía venir, no tardó ni un minuto en responder. Gracias, Clara. Te recojo a la hora que me digas. La mañana de la cita, la ansiedad me tenía en vilo, no solo por el examen, sino por el hecho de pasar tanto tiempo cerca de Álvaro. No sabía cómo iba a reaccionar ante su presencia constante. Llegó puntual. Vestía ropa sencilla, el rostro afeitado y una mirada que mezclaba determinación con respeto. Me ofreció el brazo con naturalidad. Dudé un segundo antes de aceptarlo. El camino al hospital fue tenso, pero no incómodo. Él evitaba los temas personales, limitándose a preguntarme si me sentía bien, si tenía todo lo necesario. Agradecí ese cuidado silencioso. En la sala de espera, mientras yo rellenaba formularios, lo vi sacar una libreta pequeña. La abrió con un bolígrafo en mano. «¿Qué haces?», pregunté extrañada. «Quiero anotar las indicaciones del médico. Quiero asegurarme de no olvidar nada que pueda ayudarte», respondió mirándome con seriedad. Su respuesta me desarmó. No supe qué decir. Cuando me llamaron, me ayudó a levantarme con suavidad. Me sostuvo del brazo mientras caminábamos por los largos pasillos. No era el mismo hombre que había huido, al menos no en apariencia. Durante la consulta se mantuvo atento. Cada palabra del oncólogo la apuntaba con detalle. Me sorprendió verlo tan involucrado, preguntando con respeto pero sin temor sobre los efectos secundarios, la dieta, el calendario de próximas sesiones. Yo lo observaba de reojo, desconcertada. No entendía este nuevo rostro de Álvaro. Cuando salimos del consultorio, me ayudó a sentarme en la cafetería del hospital. Me pidió un té caliente. «No hace falta que hagas todo esto», le dije con voz baja. Él sostuvo mi mirada. «Sí hace falta. No puedo cambiar el pasado, Clara. Pero sí puedo estar ahora si me lo permites». Las palabras me dolieron y me reconfortaron a la vez. El muro que había levantado temblaba, aunque me negaba a derribarlo. El regreso a casa fue silencioso. En la puerta me ayudó a entrar. Antes de marcharse dijo: «Si necesitas que te lleve la próxima vez, solo dímelo. No quiero presionarte, pero quiero estar». Asentí sin comprometerme. Cerré la puerta con el corazón en un torbellino. Durante los días siguientes, Álvaro se mantuvo en segundo plano, pero atento. Me escribía mensajes cortos, siempre ofreciendo ayuda, sin exigir respuesta. Cada vez que pensaba en aquel día en el hospital, me venían flashes de su mirada concentrada, de sus notas de su mano, que me sostenía con firmeza y delicadeza. Algo había cambiado en él, eso era evidente. Pero el miedo a volver a confiar era más fuerte. No podía olvidar el abandono, el vacío, la traición. Cada vez que intentaba acercarme un poco, la memoria de esas primeras semanas, sola, en medio de la enfermedad, me detenía. Sin embargo, la vida no me daba tregua. A medida que el tratamiento avanzaba, mis fuerzas menguaban. Y aunque no quería admitirlo, tener a alguien como Álvaro a mi lado me aliviaba. Cuando llegó el día de la siguiente sesión, respiré hondo antes de tomar el teléfono. «¿Me puedes llevar mañana?», no tardó en responder. «Claro que sí. Estaré allí a la hora que me digas». Así comenzó una rutina inesperada. Álvaro se convirtió en mi acompañante constante en el hospital. Cada cita era un pequeño examen emocional. Lo observaba en cada gesto, su paciencia, su disposición, su respeto a mis silencios. Cada vez que me ayudaba a caminar, que me abrigaba cuando temblaba por la fiebre, que me ofrecía una sonrisa suave, sentía que el muro se resquebrajaba un poco más.
pero aún no podía dar el paso completo. El miedo a volver a caer, a ilusionarme con un cambio que pudiera ser efímero, me mantenía alerta. Era una prueba constante para él y para mí, y aunque me costara admitirlo, empezaba a querer ver hasta dónde era capaz de llegar. Durante semanas, Álvaro venía a casa casi a diario, sin imponer su presencia, con una paciencia que jamás le había visto antes. Me cocinaba platos sencillos, pero llenos de cuidado. Limpiaba la casa con esmero, como si quisiera borrar cada rastro de abandono que había dejado tras su partida. Cada vez que había que ir al hospital, allí estaba, puntual con su cuaderno de notas en el bolsillo, listo para acompañarme en silencio o conversar si yo lo permitía. Poco a poco fui cediendo. No era un perdón consciente, ni un regreso a lo que habíamos sido. Era más bien la aceptación de un presente que me resultaba cada vez más llevadero con él cerca. A veces incluso me sorprendía sonriendo con sus pequeñas atenciones. Pero el miedo seguía ahí, un nudo invisible que me impedía confiar del todo. Una tarde de otoño, tras una cita especialmente agotadora, Álvaro me llevó de regreso a casa. Insistió en prepararme un té y quedarse un rato mientras yo descansaba en el sofá. «Voy a preparar la cena», dijo. «Descansa un poco». Me acomodé con los ojos medio cerrados, entre el sopor de la fatiga y el alivio de tener a alguien que se encargara de todo. Al rato, escuché vibrar su celular sobre la mesa. No soy de las que revisan el teléfono ajeno, pero el sonido insistente y la pantalla encendida captaron mi atención. Sin pensarlo, giré la cabeza y leí un fragmento del mensaje que había llegado. «Nos vemos mañana. Te extraño». Sentí un golpe seco en el pecho. La respiración se me cortó. Una punzada de traición me recorrió el cuerpo entero. Me incorporé de golpe. «Álvaro», llamé con voz temblorosa. Él apareció en la puerta de la cocina con el delantal aún puesto, sonriendo. La sonrisa se le borró en cuanto vio mi expresión. «¿Qué pasa?», le señalé el celular. «¿Quieres explicarme esto?», pregunté, la voz quebrada conteniendo el llanto. Su rostro palideció. Se quedó inmóvil unos segundos, como si no supiera cómo reaccionar. Finalmente se acercó, tomó el celular y leyó el mensaje. Suspiró profundamente. «Clara», empezó, pero le interrumpí. Todo este tiempo fingiendo, jugando a ser el hombre cambiado mientras tenías otra mujer. ¿Qué clase de burla es esta? Las lágrimas comenzaron a caer sin control. El muro que había empezado a resquebrajarse volvió a erigirse de golpe más alto que nunca. Álvaro se arrodilló frente a mí con los ojos empañados. «No, Clara, no es lo que piensas. Escúchame, por favor». «Ya escuché suficiente», grité temblando de rabia y decepción, pero él insistió con la voz temblorosa. «Cuando me fui, traté de rehacer mi vida. Estaba solo, vacío, sin rumbo. Sí, conocí a alguien. Intenté llenar el vacío que me dejó el haber sido tan cobarde contigo. Pero no funcionó. No podía, porque te seguía amando. Desde hace meses que no la veo. No le he respondido. Ese mensaje es suyo, no mío. Yo no...». Se detuvo sollozando. «Yo no quiero estar con nadie más que contigo, aunque nunca me perdones». Me quedé congelada. La rabia luchaba con la tristeza, con el cansancio, con todo el dolor acumulado. «No sé si puedo creerte», susurré. «No te pido que me creas ahora, solo que me dejes demostrarte que estoy aquí de verdad por ti. No por redimirme, ni por calmar mi culpa. Por ti». Me tapé el rostro con las manos. No podía más. «Vete», murmuré agotada. «Necesito estar sola». Él no discutió. Dejó el delantal en la cocina, tomó sus cosas en silencio y se fue. Esa noche fue una de las más largas de mi vida. Entre lágrimas y recuerdos, la desconfianza que tanto me había costado controlar volvió a instalarse con fuerza. ¿Era sincero?
¿Era posible que alguien que me había herido tanto pudiera realmente cambiar? No tenía respuestas, solo sabía que de nuevo estaba sola con mis pensamientos y que confiar después de tanto era quizás la batalla más difícil que me quedaba por librar. Estaba en mis manos perdonar o cerrar la puerta para siempre. No podía negar que el hallazgo de aquel mensaje había vuelto a abrir heridas que creía cicatrizando. Esa noche, tras pedirle que se marchara, me quedé en vela. Mi mente era un torbellino. Por un lado, me decía que debía protegerme, que Álvaro no merecía otra oportunidad. Por el otro, no podía olvidar todo lo que había hecho por mí en las últimas semanas. Su dedicación, su cuidado, su paciencia. ¿Era posible que hubiera cambiado de verdad? Al amanecer me sentía agotada física y emocionalmente. Sabía que no podía seguir en ese limbo. Tenía que tomar una decisión. Pasaron 2 días sin que supiera nada de Álvaro. No aparecieron más mensajes, ni en la puerta, ni en el celular. Me sorprendió su respeto por mi espacio. Quizás eso me hizo pensar que merecía al menos escucharle. La tercera tarde, cuando me sentí un poco más fuerte, le escribí un mensaje breve. Ven mañana. Necesitamos hablar. No tardó en responder gracias. Estaré allí. El día siguiente amaneció con un cielo claro. Quizás era una señal, pensé. A las 10 en punto, Álvaro llegó. Se presentó con la misma expresión de respeto y humildad que me había mostrado en las últimas semanas. Nos sentamos en el salón frente a frente. El silencio pesaba como una losa. Fui yo quien habló primero. No entiendo por qué volviste, le dije sin rodeos. Después de todo, no tenía razones para esperarte. Él bajó la mirada, tomó aire y respondió con voz temblorosa. No espero que lo entiendas. Solo sé que desde que te dejé, no he sido capaz de vivir en paz. No quise hacerte más daño. Lo intenté, créeme. Pero cuanto más pasaba el tiempo, más claro tenía que había cometido el peor error de mi vida. Las lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos. No las ocultó. No vine a pedir que volvamos. Sé que no tengo derecho a eso. Solo quiero estar aquí, a tu lado. No como pareja, sino como amigo, como alguien que te cuide. Si me dejas. Sus palabras me desarmaron. Sentí un nudo en la garganta. No sé si puedo volver a confiar en ti, confesé con la voz quebrada. Me rompiste, Álvaro. Me dejaste cuando más te necesitaba. A veces pienso que nunca podré olvidar eso. Él asintió sin intentar justificarse. Lo sé, y te entiendo. Por eso no te pido nada más que me dejes ayudarte, sin condiciones, sin esperar que me perdones ahora. Solo déjame estar aquí mientras luchas por tu vida. El peso de sus palabras me hizo llorar. No pude evitarlo. Todo el dolor acumulado, el miedo, la soledad salieron a borbotones. Él se acercó despacio y me abrazó. No como antes, no con posesión, sino con una ternura sincera. Lloramos juntos, sin decir palabra. En ese abrazo entendí que también él había sufrido, aunque de una forma distinta. Cuando por fin nos calmamos, le miré a los ojos. No puedo prometerte nada, Álvaro, pero quizás sí te pueda aceptar como amigo, como alguien que me acompañe en este camino. Sus ojos se iluminaron no de triunfo, sino de alivio. Eso es más de lo que esperaba. Gracias, Clara. Gracias de verdad. Desde ese día algo cambió entre nosotros. No borré el pasado, no olvidé el daño, pero decidí darme y darle la oportunidad de construir algo diferente. Acepté su compañía no desde el amor romántico, sino desde la necesidad de tener a alguien sincero a mi lado. Y para mi sorpresa, Álvaro cumplió su palabra. Cada día, sin excepción, estaba allí. No buscaba hablar de nosotros ni forzar nada. Solo se dedicaba a cuidarme con respeto, paciencia
y un cariño limpio que empezaba a sanar poco a poco las grietas de mi corazón. Y así, entre tazas de té, paseos cortos y miradas cómplices, la decisión que tanto temía se convirtió en un acto de valentía. No por él, sino por mí, por darme la oportunidad de vivir sin rencor. Con el tiempo su presencia se volvió esencial. Sin darme cuenta, comencé a esperar sus visitas, sus mensajes, su compañía. Cada mañana que tenía cita en el hospital, Álvaro estaba allí puntual, con una sonrisa serena y ese cuaderno en el que seguía anotando cada indicación médica. Su constancia me sorprendía. No había excusas, no había ausencias, solo un compromiso silencioso y firme. Durante las sesiones de quimioterapia, su apoyo era inquebrantable. Me acompañaba en la sala, me sostenía la mano. Cuando el dolor era insoportable, me entretenía contándome anécdotas sencillas, de esas que logran arrancarte una sonrisa en medio de la oscuridad. A veces me encontraba mirándolo de reojo, preguntándome cómo alguien que me había hecho tanto daño podía ahora ser el mayor sostén que tenía. ¿Era posible que hubiera cambiado tanto? ¿O era yo la que había cambiado al permitirme verlo con otros ojos? En casa, la dinámica también se transformó. Álvaro se encargaba de las tareas más pesadas: cocinar, limpiar, llevarme medicinas. Pero lo que más valoraba eran los pequeños detalles, las flores frescas que encontraba en el jarrón del salón, los libros que me traía para distraerme, las mantas que colocaba sobre mis piernas cuando me veía temblar. Era en esos gestos donde sentía su amor. No necesitaba palabras grandilocuentes. Cada acción hablaba más que cualquier promesa. Conforme las semanas pasaban, la relación evolucionaba. No hablábamos del pasado. No revivíamos los momentos de dolor. Era como si ambos hubiéramos decidido construir desde el presente. Mi cuerpo, aunque debilitado, comenzó a responder mejor al tratamiento. Los médicos me daban señales de esperanza, y en mi interior también empezaba a renacer algo que creía perdido: la alegría de estar viva. Hubo días muy duros, días en que quise rendirme, en que el cansancio y el miedo me superaban. Y en esos momentos, Álvaro estaba allí, no con discursos vacíos, sino con su presencia constante, con esa capacidad de hacerme sentir acompañada, incluso en el peor de los abismos. Recuerdo una noche en particular. Después de una jornada especialmente dura, me desplomé en el sofá sin fuerzas, ni para hablar. Álvaro se sentó a mi lado en silencio. Me tomó la mano con delicadeza. «Estoy aquí, Clara», susurró. «No voy a irme». Sus palabras me llegaron al alma. Lloré en silencio, dejando que la barrera del orgullo cayera por completo. Fue en ese momento que entendí que algo profundo había cambiado entre nosotros, que el amor, aunque herido, seguía vivo de alguna forma. Los meses avanzaron y con ellos mi salud mejoró. Los exámenes comenzaron a mostrar resultados positivos. Cada pequeña victoria era celebrada juntos como un logro compartido. El día que el oncólogo me dijo: «Clara, has vencido el cáncer», no pude contener las lágrimas. Álvaro estaba a mi lado y nos abrazamos como nunca antes. Fue un abrazo de alivio, de agradecimiento, de renacimiento. A partir de ahí, algo se abrió entre nosotros. Sin prisas, sin presiones, empezamos a hablar más allá de la enfermedad. Recordamos momentos felices, compartimos sueños nuevos, redescubrimos complicidades que creíamos enterradas. Un atardecer sentados en el parque, donde solíamos caminar años atrás, Álvaro tomó mi mano. «Clara», me dijo con voz temblorosa, «no quiero forzarte a nada, pero si alguna vez estás lista, me gustaría intentar reconstruir lo nuestro. No como antes, como dos personas nuevas». Lo miré a los ojos. Vi en ellos sinceridad, respeto, amor verdadero,
y sentí que por primera vez mi corazón también estaba listo. Yo también quiero intentarlo, respondí con una sonrisa que venía del alma. Así, después de meses de lucha y reconciliación, nos dimos otra oportunidad en el amor. No fue un regreso fácil ni inmediato. Fue un proceso lento, consciente, lleno de aprendizajes. Hoy miro atrás y entiendo que el renacer no fue solo físico, fue emocional, espiritual, y que a veces la vida te sorprende permitiéndote reconstruir lo que parecía perdido, con más fuerza, más amor y una gratitud infinita por cada nuevo día juntos. Si te conmovió esta historia real de lucha y segundas oportunidades, suscríbete al canal, activa la campanita y comparte este video. Nos vemos en la próxima historia.